¿Cómo se encuentran actualmente los bosques de madero después de 4 o 5 años a la fecha? Creo que el pronóstico preocupante que teníamos para entonces es un pronóstico que se ha venido cumpliendo. No se ha podido frenar el cambio de uso de suelo, tampoco se ha podido frenar la apropiación de aguas, y esto ha venido creciendo de manera desmesurada. Hace 5 años teníamos en el foco de la reflexión los problemas que estaba ocasionando el aguacate por ser tan demandante de tierra y por ser tan demandante de agua. Hoy día el problema ha crecido no solamente porque la expansión aguacatera ha continuado, sino porque a la expansión aguacatera se ha sumado la expansión de los cultivos de berries. Los cultivos de berries consumen, de acuerdo a los datos del doctor Gómez Tagle, más de 6 o 7 veces más agua que el aguacate. Y esto genera en esta microcuenca tan pequeña que forma Madero, con el río Porúas, después el río Curucupatseo, le genera un verdadero problema en términos de disponibilidad de agua para el resto de las actividades productivas que tienen los maderenses. Los maderenses se dedican a la ganadería, al cultivo de algunos granos tradicionales como el maíz, se dedican al mezcal, se dedican a la madera, se dedican al comercio, a los huertos de traspatio. Todas esas actividades a lo largo de la historia han venido acompañadas por una disponibilidad de agua que no había conocido problemas. No había, se conocían los efectos, se conocía la sequía, pero generalmente encontrabas una posibilidad en los escurrimientos que la gente del municipio reconoce muy bien, y de ellos se abastecían. Pero con el crecimiento tanto de las huertas aguacateras como de las berries, esto ha generado el problema del acceso al agua para todos. Nada menos en el año 2024, cuando todos conocimos esta sequía, que todos la referimos por las imágenes que circularon del lago de Pátzcuaro, etcétera, pero en municipios como Madero y en esta microcuenca, el agua faltó de manera absoluta, porque en la serranía, en la parte alta de Madero, que es donde están las huertas y los cultivos de berries, eh, para entonces existían alrededor de 850 ollas captadoras de agua. Todas estas ollas captadoras de agua se localizan más o menos en las cercanías de donde están los escurrimientos naturales de la serranía, es decir, los capturan. Así que esos escurrimientos que después forman el cauce del río, el caudal más bien, del río Curucupatseo, dejaron de estar. Y ocurrió de lo que no había registro en el municipio de Madero: la sequía total y absoluta del río Curucupatseo, que es el que después se convierte en el río Carácuaro. Y se secó, y al momento de decirlo, no estoy diciéndolo en términos absolutos, no corría una gota de agua. Se sabrá entonces que a consecuencia de ello, pues las alertas sociales se dispararon inmediatamente, la ganadería sufrió terriblemente, vaya, todo lo que las actividades productivas, el propio acceso al agua de las personas para la sobrevivencia, y se generó toda una respuesta social que en algunos momentos prácticamente fue con ciertos niveles de violencia. Y ese era un asunto que los ambientalistas en Madero habíamos venido advirtiendo. Es decir, impedir que lleguemos a este punto en que un problema como que está desregulado en la realidad, aunque en la ley se diga otra cosa, pero está desregulado en la realidad, como es la expansión aguacatera y el crecimiento de berries, no llegara al punto que chocara con el interés vital de las personas que viven en el municipio. Y esto siempre lo advertimos, incluso promovimos con mucha frecuencia mesas de trabajo con las comunidades. Asistían. Yo en casa tengo más de 10 12 actas
firmadas por funcionarios gubernamentales de las administraciones correspondientes, sobre todo de orden estatal y en algunas ocasiones federales, municipales, etcétera, donde se suscribían los acuerdos que tenían que ver con el poner freno a la tala ilegal, poner freno al cambio de uso de suelo, poner freno a la construcción desregulada e ilegal de las ollas captadoras de agua y también a los cañones antigranizo. Ajá, que se utilizan, ya sabemos el mecanismo. En esa temporada ocurrió, incluso hace 12 días, tengo el reporte, que hubo granizo. Bueno, ya están prohibidos los cañones en la ley. En los hechos siguen funcionando. Todo esto está en todas esas actas. Y en todas esas actas hay compromisos del gobierno estatal, del gobierno federal, de los gobiernos municipales. Y la cuestión es que el problema sigue creciendo, que el problema no se ha detenido. La última vez que hubo una mesa tuvo un desenlace muy lamentable, muy penoso. Visitamos a todas las instancias federales y a las estatales. Y a través de la Secretaría de Gobernación, de Gobierno de aquí de Michoacán, nos hicieron el favor de entonces promover una reunión que le llamaron Mesa de Seguridad y Ambiental. Estuvieron prácticamente todas las instancias federales y todas las estatales que tienen competencia en cuestiones ambientales, Profepa, PROAM, Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, etcétera, etcétera. Creo que los únicos que faltaron en aquella ocasión fue la Fiscalía Ambiental de Michoacán. Incluso estuvo el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El asunto era abordar aquello en forma. Estuvieron miembros de los diferentes comités de defensa ambiental de Madero y el asunto era el mecanismo. Quien propuso la orden del día me pareció bastante bien, muy económica y muy ejecutiva. A ver, los escuchamos, ¿no? Ah, ok, entonces 3 para nosotros mismos dijimos que no hablemos tanto, esto es ya la problemática se conoce, seamos muy sintéticos. Sobre todo, les dije, comentamos allí, creo que el asunto es buscar la manera de evitar que se repita el problema de la sequía, el problema que derivó la sequía del 24. Estoy hablando de que esto ocurrió en el mes de marzo del 2025, el año pasado, fue para ser exactos el día 28 de marzo. Y expusimos y deberían de seguir después las instituciones, pero no fue así. Quien tomó primero la palabra fue el gobierno municipal de Madero, que tenía para entonces, estamos hablando, 4 o 5 meses, ¿no?, al frente del gobierno, y el que primero tomó la palabra de manera curiosa, después entendimos claramente por qué, fue el director de Seguridad Pública, acusando a nuestros compañeros ambientalistas de ser ellos los causantes de la violencia en el municipio de Madero, ¿no? Vaya, nada del tema ambiental, son causantes de violencia y usted... Y después el que estaba ahí representando al presidente municipal, para ponerle un freno a la reunión, dijo, aquí el problema del agua, yo hablé y hablamos los demás compañeros y hablamos de los problemas centrales ambientales ahí introduce el agua. Dice el representante de la presidencia municipal, aquí el problema del agua es un asunto entre particulares y se va a resolver entre particulares. Se acabó la mesa. Se acabó la mesa. Y uno se pregunta, ¿cómo puedes decir tú que un problema de agua, en donde es evidente que hay apropiación, privatización de agua y que es ilegal lo que estás haciendo y que tienes un problema con el crecimiento ilegal del aguacate, de las berries, etcétera, es un problema que lo vas a resolver entre particulares? Incluso sugerían, no, pues que se reúnan ahí los que tienen las ollas y lo demás y que platiquen con ellos. Cuando apreciamos cuál era el espíritu, que el espíritu era romper la mesa, y bueno, si en otras en donde había un ánimo constructivo de incluso signar acuerdos, al final no se hizo nada, y sabiendo de la actitud del propio gobierno municipal, dijimos, bueno, yo creo que el asunto está más claro. Allí se detuvo la última ocasión en la que se pudo haber abordado el problema. Y digo que ahí perdió, sobre todo para el gobierno municipal, obviamente para el gobierno de Michoacán también, porque allí pudieron haber concurrido todas las instancias estatales y federales en el establecimiento de compromisos concretos para la microcuenca. Ahí era todo.
nosotros siempre insistimos, siempre lo hemos dicho. Si ustedes no quieren que esté la gente inspeccionando, observando en el territorio lo que está pasando con las ollas, con el cambio de uso de suelo, intervenga el gobierno. En las leyes está muy claro que está prohibido el cambio de uso de suelo, desde 1992. Ahí está muy claro que las ollas ni siquiera son figuras jurídicas en la ley de la materia. Ahí está. Hagan el trabajo las autoridades. Y veremos que la gente se va a sentir segura porque ve que en aquel lugar que están talando ya llegó la autoridad, metió orden y se está respetando. Pero eso nunca ha ocurrido. Hay, hay buena intención. Y me quedo solamente en eso. Hay buena intención. Los hechos dicen cosas diferentes. Uh, ¿Qué mes ocurrió? Yo creo que esto ocurrió como en el mes de septiembre, uh, justo con algunos defensores ambientales de Michoacán, y en el cual asistió incluso Guardián Forestal. Incluso estuvo el doctor Gómez Tagle. Estuvimos en la Ciudad de México en las oficinas de la Semarnat, donde se iba a plantear justamente allí el problema de las certificaciones. Se iba a hablar de la preocupación que teníamos de que esto estaba rebasando las posibilidades de contención que debería tener la ley. Y sí, nos atendieron. No estuvo la titular de la Semarnat, la señora Bárcenas, y estuvieron gentes del equipo, y estaban otras dependencias, pero a través de Zoom. Y se habló del asunto, ¿no? Cada quien expusimos allí nuestro diagnóstico de cómo veíamos el problema del crecimiento aguacatero, de la problemática real, de cuántas hectáreas de aguacate están cultivadas en terrenos que antes eran agrícolas, cuántas estaban cultivadas en terrenos que habían sido deforestados, y Guardián Forestal dio también las imágenes históricas que imbatibles porque están allí, los satélites las tienen, cotejas, entonces dices que casi la mitad de toda la plantación aguacatera está en terrenos que antes eran bosques en Michoacán. Y si nos quedamos solamente en el planteamiento así del problema, diría, sí, pero ¿y qué? ¿Y eso qué? O sea, tantos de bosques por aguacate. Incluso hay algunos que llegan a decir, es que el aguacate también captura agua, también cumple con servicios ambientales, Pero creo que cuando nos acercamos más a los detalles, ahí aparece la huella gigantesca del problema, ¿no? Es decir, los usos de agua, los usos de fertilizantes que exterminan insectos, el uso de fertilizantes que están incluso degradando la propia tierra. Hay estudios que están en curso tanto por la UNAM como de la Universidad de Texas, donde ya han encontrado que huertas aguacateras que tienen determinada cantidad, bastantes años, ya se están mudando porque la tierra ya quedó completamente inutilizada. Es decir, un uso como el que se le está dando a las tierras va a terminar por erosionarlas. Eso no lo ven. Eso no parece que no se viera, porque dicen, no, pues si son ahora de aguacate, ¿qué más da? Pero no, es que sí da mucho porque eso está modificando la temperatura. Dices, no, es que el aguacate también tapa. No, pero es que no es lo mismo. Cuando tú tienes el bosque lo tienes entero. No solamente tienes pinos, tienes encino, tienes arbustos medios, tienes pasto, tienes fauna, vaya. Es todo un ecosistema completo. Entonces cuando los rayos del sol llegan, no caen directamente al suelo, o sea, los absorbe para su propia, la fotosíntesis, hombre, que nos enseñaron desde la primaria, las toma el pino, las toma el encino, la toma el madroño, la toma el zacate, etcétera. Ahí está. Y la temperatura se amortigua. Pero cuando tenemos una extensión tan grande de aguacate, que el aguacate, para que prospere, para que no le robe otra planta el fertilizante, pues tienes que estarlo podando, tienes que estarlo cortando. Entonces, hay un diferencial en términos de temperatura y esto afecta. Aparte que estás expulsando del ecosistema aves, mamíferos, reptiles,
Es decir, si se hiciera un trabajo muy minucioso, que seguramente los biólogos están trabajando en ello, podría uno saber cuánto de esto se expulsa en términos de flora y fauna de 10 hectáreas que fueron convertidas a huerta aguacatera, porque el aguacatero no te va a permitir que ande allí un conejo, que ande allí una ardilla, que ande allí un armadillo, un zorrillo, un tlacuache. No, ellos fuera, porque además tienen su certificación de inocuidad. Y la inocuidad quiere decir no presencia de animales, etcétera. Sabemos todo ello. Bueno, de todo esto hablamos en esa reunión allá. Hablamos en esa reunión, nos escucharon solamente. Y esa reunión se hizo porque ya para entonces se hablaba como rumor de que venía un posible acuerdo del gobierno federal para legalizar todas las huertas que estaban instaladas en lo que antes habían sido zonas boscosas y con ello darle legitimidad, obviamente, legalidad a las exportaciones. Ajá. Y créanme, créanme, yo no creí que llegaran a eso, porque mi realidad, a ver, es que la ley general establece muy claro. Allí no dice, allí no habla de que bajo determinadas condiciones jurídicas, bla, 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 se legaliza un predio a cambio de uso de suelo. No, allí los términos de la ley son absolutos. Y la ley dice, lo que es zona boscosa tiene que respetarse como zona boscosa. Y se habla luego en una ley cercana a la ley general, implica el cuidado de los bosques, de cuestiones forestales, señala claramente las condiciones en que cuando hace cambio de uso de suelo a alguien, lo que tienes que hacer para reponerla. Incluso habla, ahí sí condiciona algo muy interesante, que allí en un bosque que ha tenido incendio, no podrá tocarse durante no sé cuántos años a partir del año 2012. Es decir, la ley es clara, es contundente. Y yo creo que no es malévola. Yo creo que el sentido del legislativo cuando generó estas leyes era proteger el bien mayor. Y el bien mayor era el ecosistema en general, con sus bosques, dándole una importancia a los bosques y a las aguas. Entonces, nos venimos con pues medio entre ojalá que algo sirva, lo que platicamos, etcétera, pero pues en el mes de octubre nos enteramos, ¿no? Ahí está, era el decreto, el acuerdo administrativo, decreto, creo que es decreto, ¿verdad? Donde se plantea que todas las huertas de aguacate que están en suelos que antes fueron forestales, antes del 2019, todas quedan legalizadas. Bueno, dices, bueno, se acabó, o sea, si en Michoacán habíamos perdido en 35 años como el 60% de los bosques, pues olvídate ya. Y eso es lo que dices, híjole, hay mucha perversidad en ello. O sea, para evitar que tú usas la cifra de que se han perdido bosques, esa cifra ya no existe en este momento, Gilbert. Ya no hay bosques perdidos en Michoacán. ¿Por qué? Ya son legales huertas de aguacate para el bien del desarrollo de Michoacán. El Estado ha jugado, desafortunadamente, el rol de facilitador. En el año 2018-2019 había una legislación en el Estado que regulaba las acciones de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Y en uno de los artículos de esta ley forestal indicaba que ahí donde se identificara un lugar en donde estabas haciendo tala ilegal y plantando aguacate, las instituciones, sobre todo la COFON, podían entrar inmediatamente, sin más que el hecho mismo de tener ante tus ojos la tala ilegal y la plantación de aguacate, podías entrar para destruir la huerta. Ahí estaba. Quiero pensar que era de lo poco que se venía arrastrando de años atrás en materia de sí querer defender los bosques.
Pero en el 21, un trabajador de la misma COFOM me dice, ¿ya conoces la reforma que le hicieron a la ley? Sí, fue en el 21. Sí, fue en el 21. No, dice, el artículo tal que hablaba de este tema, lo anularon. Se acabó. Es decir, ya no podemos, COFOM ni ninguna dependencia, ir ahí donde está cometiéndose el delito de cambio de uso de suelo, tala ilegal y plantación de aguacate. Ya no podemos intervenir, ya es delito para nosotros. Y esto había ocurrido porque en años anteriores algunos aguacateros bastante poderosos, y este es el otro punto que explicaría el por qué es permisible también el Estado. Obviamente hay un interés económico en todo ello, pero es un interés económico mediado por lo político. Muchos de los grandes cultivadores de aguacate en Michoacán son políticos. Han sido senadores o son senadores, han sido diputados federales o son diputados federales, diputados locales han sido, lo son, presidentes municipales. Es decir, que el negocio del aguacate tiene un lobbying de primera. De primera, de primera. Y ese lobbying fue el que, después de que se hicieron muchas acciones contra aquellas huertas que se estaban instalando y fueron desmanteladas, protestaron. Llevaron el caso incluso ante los tribunales nacionales, etc. No ganaron un solo caso. No lo ganaron ante los tribunales. Como no pudieron allá, dijeron, bueno, tan sencillo, elimine esa ley, ¿no? Y lo hicieron. Y lo hicieron. Entonces, desafortunadamente, el Estado ha tenido el penoso y para la sociedad, para todos los mexicanos, para los que defendemos el derecho a un medio ambiente sano, ha jugado el papel penoso y vergonzoso de ser el facilitador para que ese ecocidio no solamente se siga realizando, sino para que quede borrado de los registros. Por ejemplo, te diría, ahora que se discuta, si es que se discute el TEMEC, vas a llegar limpio. Cuando en el TEMEC digan, oye, el artículo 24, vamos a tratar de checarlo, yo estoy seguro que van a decir, no, seguimos sosteniendo lo que dice el artículo 24. Pero hay una pequeña diferencia, allá en Michoacán es legal. Y como el artículo 24 del TEMEC señala que todo conforme a las leyes nacionales de cada país, me explico, la jugada perfecta. Todo el aguacate, producto del ecocidio, va a ingresar al mercado estadounidense, ¿no? Va a ingresar. Ahora, uno diría, ¿y a cambio de esto qué hemos tenido? Ese es algo que yo he venido reflexionando. Y bueno, cuando hablamos de esto con algunos otros compañeros ambientalistas o gente que me pregunta, bueno, ¿y a cambio de esto hay un beneficio para la defensa de los bosques? Por ejemplo, yo cuestiono, esto quiere decir, de acuerdo, borrón y cuenta nueva, pero de aquí en adelante no tumban un solo pino o encino si no hay autorización legal. No hay nada de eso. No hay nada de eso. En Madero se siguen tumbando bosques. El último reporte que me dieron, producto de la acción criminal, que ese es el otro punto del vínculo entre la expansión ilegal de aguacates, de berries, etcétera, también está metido el negocio del crimen organizado. ¿Por qué? Bueno, es porque ahí hay dinero. Lo último que me han dado a conocer en la parte oriente del municipio de Madero, hacia la parte suroriente de Morelia, en la zona del Capulín, donde opera uno de los grupos más sanguinarios, que por cierto no han podido meter al orden. Siguen, hace poco una familia la calcinaron en su casa. Y ¿qué es lo que hacen con los bosques que se apoderan de ellos a consecuencia de que matan a las personas o que las desplazan del lugar? Ellos los toman. En este momento hay una tala tremenda en la zona cercana al Capulín porque están sacando la madera clandestinamente, sin que haya ninguna marca ni nada, y no hay autoridad que entre allí. Yo no diría, oye,
Pues yo creo que la contraprestación adecuada es que si ya autorizaste todas esas como huertas legales, por lo menos mete el freno a fondo y frena ya el cambio de uso de suelo. No es cierto. O frena la tal ilegal. No es cierto. Lo estamos mirando. Lo grave de todo esto es que dices, entonces van por pedacitos, ¿no? Ahorita la prohibición es hasta el 19, perdón, la autorización está hasta el 2019. Pero en la dinámica que tienen los gobiernos, para el 2030 van a decir, no, 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 ahora vamos a autorizar hasta el 2026, ¿qué les parece? Es un acto, no, para mí no tiene calificativo, ¿eh? Uno podría utilizar la peor palabra del diccionario, para mí no tiene calificativo, ¿no? Es un acto de cinismo desvergonzado, ¿no? Los bosques les importan un cacahuate, ¿no? Les importan un cacahuate. Es una tarea que se antoja casi imposible, Gilbert. Se antoja casi imposible. Si viviésemos en una nación en donde no tuviéramos que enfrentar en el territorio el control territorial por los grupos criminales, dirías, vaya, por lo menos en el territorio se crean grupos de defensores, aquí, allá, acullá, etcétera. Pero la presencia territorial del crimen es una amenaza directa hacia quien levante la voz porque alguien está tomando agua. Que levante la voz contra alguien que está haciendo cambios de suelo, porque inmediatamente vas a tener la presencia del crimen. Porque el crimen está cobrando cuotas al productor de aguacate, le está cobrando cuota al que está instalando la huerta, le está cobrando cuota al que puso una olla. Y el crimen le ha dicho, cuando me necesites, yo voy. De todos estos actores, el más indefenso, el más vulnerable, el que no tiene nada, es el ciudadano. Porque no tiene ni armas, ni tiene poder económico, no tiene nada. Lo único que tiene es su miseria. Ese es lo único que tiene. Entonces, las condiciones para poder actuar en el territorio son complicadísimas. Pongo el caso de Madero, que es el caso de todo Michoacán. Hacemos las denuncias y de hecho en la fiscalía desde hace años hay más de 70 denuncias de cambio de uso de suelo, ¿no? Y hace poco revisaba cuántas de estas denuncias fueron atendidas y hubo corrección. Ninguna. ¿Qué hemos ganado? Amenazas de muerte, ataques, intentos de asesinato contra los compañeros. Eso es lo que hemos obtenido. Y bueno, y la respuesta del Estado ante los atentados que ocurrieron en Madero el 6 de noviembre, hasta esta fecha no hay un solo detenido, a pesar de que el Estado tiene abundantes pruebas de quienes participaron. Hasta audios hay allí. Audios muy claros del jefe de plaza, hasta del presidente municipal, caramba. ¿Qué acción ha habido? Hay que reconocer que efectivamente los compañeros tienen medidas de protección por parte de la fiscalía, que se las da la propia policía de Madero, que está involucrada con el crimen organizado, o sea, pero y todo esto, los compañeros encerrados, porque las amenazas les siguen llegando. Ellos no pueden venirse para acá, se les ofreció, el gobierno de Michoacán, debo de decirlo, les ofreció que se pudieran trasladar, ¿no? Para que estuvieran seguros. Ellos parten de una premisa que cualquier ser humano la aborda así. ¿A qué me voy? ¿A dejarles mis tierras a ellos como lo han hecho allí donde ha entrado el crimen en la zona oriental de Madero? Dejarles el espacio libre, es lo que ellos quieren. No podemos hacerlo. Para vivir yo necesito, aquí tengo mi tierra, aquí tengo mi cultivito. Si yo dejo mi cultivo, todo esto se acaba. Me acabo yo, ¿qué voy a hacer a Morelia? Tenemos hijos, esposa, etc. Se acabó. Entonces, las condiciones para poder ejercer la defensa territorial son difíciles. Hace poco alguien también me decía, ¿por qué no hay tantos defensores ambientales en todo Michoacán? Porque el problema es toda la franca aguacatera, es un gran problema. Y sin embargo, a ver, ¿cuántos hay en Europa? ¿Cuántos hay en Paz? Son núcleos chiquititos.
3, 4, etcétera. Y muchos de ellos ni siquiera están ya en el territorio. Lo hacen desde la academia, desde los medios de comunicación, etcétera. ¿Por qué no hay? Bueno, porque saben que ponen en riesgo su vida y la de su familia y van a terminar desplazados, ¿no? Esta es la otra parte, o sea, jugar para poder contener el crecimiento de esta ilegalidad tiene un costo, y el costo es la vida. Y por eso digo, el caso de lo que está haciendo el Estado, francamente, es penoso, es de un cinismo terrible. O sea, se está vendiendo aguacate al mercado estadounidense y a otros lugares. Y es un aguacate que está manchado de sangre, por favor. Está manchado de cocidio. Pero eso parece que no les mueve. No les mueve, y es que en el fondo es eso, es el poder económico. Pero aquí hay otra distorsión también. Efectivamente, el aguacate es el producto insignia de Michoacán, ¿no? Y ya en Michoacán se pelean entre Tancítaro y Uruapan de cuál es la capital mundial del aguacate. No, que primero fue Tacámbaro, qué sé yo, ajá. Pero aquí hay una distorsión en términos del proyecto de desarrollo económico del Estado. O sea, estamos asumiendo que Michoacán o la economía nacional, de acuerdo a cada estado y sus características, se va a convertir en lo que antes eran las repúblicas bananeras. Es decir, oye, lo que tú puedes producir son plátanos, manora, todos los plátanos. Lo que tú puedes producir son piña, échale las piñas. Ah, tú produce ¿cómo se llama? Tú produce aguacate. Creo que es una forma bastante distorsionada, pero a la vez suicida. Tú no puedes apostarle a un solo producto para el desarrollo agrícola de Michoacán. O bien, pues lo que le pasó a México también durante los años 70. País solamente casi monoexportador de petróleo. Le apostabas todo al petróleo. Bueno, pues al momento en que el petróleo se tropieza toda la economía. Aquí la pregunta es esa, por obvias razones. Y el día que se tropiece la economía del aguacate, ¿qué va a pasar con todo Michoacán? ¿Qué va a pasar con todas las tierras que pueden ser infértiles o que ya el mercado se ha venido para abajo? No sabemos. Las posiciones geopolíticas se están moviendo mucho y la economía igual. Anteriormente tenías cierto orden económico, ¿no? Esto para allá, esto para acá, el aguacate acá, Con los gobernantes tan locos que tienen las naciones del mundo, tú no sabes si un día te amaneces con que el aguacate ya no tiene mercado. ¿Me explico? Entonces, creo que allí hay una distorsión y un error de cálculo económico al futuro. Creo que Michoacán podía tener otro tipo de cultivos, más diversificados, tal vez menos onerosos en términos de consumo de agua, de recursos naturales, etcétera. ¿Por qué no buscarle? ¿Por qué los cerebros que han trabajado la economía no presentan proyectos alternativos, verdad? Doy un caso pequeñitito. Tenemos el problema de los resineros en Michoacán. Siempre hemos dicho, y creo que contigo lo hemos comentado, me quedo con el dato de hace 2-3 años. El 94% de toda la resina que se captura para la industria es de Michoacán. Pero la resina sube y baja conforme lo establecen los grandes monopsonios que la compran. Ahorita acaba de bajar, por ejemplo. La gente está quejando porque bajó terriblemente. Se ha dicho una y mil veces, hagan valer el bosque. Una de las formas de hacer valer el bosque para que la gente no lo suelte es que el bosque valga por sí mismo. ¿Con qué? Paguen la resina a buen precio. Si tú le pagas al que tiene 3, 4, 5 hectáreas de bosque un buen precio, él te va a cuidar el bosque. Oye, porque de algo tiene que vivir, ¿no? Si tiene el bosque, que ese sea su beneficio. Captura de carbono. Hay tantas cosas de servicios ambientales que el bosque te puede dar. Yo incluso diría, en términos siendo más productivos, es más justificable, más rentable el que tú de alguna forma subsidies la posesión del bosque. En lugar de andar regalando el dinero a locas. Tal vez Sembrando Vida es una de ellas, pero debería de ser no una franquita. Muchos lugares. Es decir, yo dueño de bosque, sé que si cuido esta hectárea,
yo tengo un ingreso por lo menos de 3,000, 4,000 pesos. Ah, qué bueno, ya tengo más. En fin, eso ayudaría, pero de eso no hay. A los resineros a pesar de que se han movilizado, etcétera, no han tenido nunca ninguna respuesta concreta. Los dejan morir. Diría, esa es una manera de ver por otro lado la economía, pero hay infinidad de posibilidades económicas, ¿no? Ya no ayudaría mucho. No ayudaría si por delimitar la franja aguacatera queremos entender la posibilidad del establecimiento o restablecimiento de los equilibrios, ¿sí? La franja aguacatera en muchas zonas ha roto todos los equilibrios. Uh, la idea de delimitar la franja aguacatera, yo digo, debería de ir acompañada de cuáles son esos criterios de equilibrio en cada lugar, ¿sí? No sé, utilizar tal vez microcuencas o fracciones de microcuenca, es decir, aquí cuántas hectáreas hay de aguacate, cuál es la existencia de agua, cuál es la subsistencia de bosques, de ecosistemas, todo ello. Es un trabajo de biólogos, creo yo, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué? Bajo este estudio, en esta microcuenca, en este pedazo de microcuenca, ya no cabe más un aguacate. Es más, en esta parte debemos de recuperar 20 hectáreas para el bosque, para tener el equilibrio. Ahora, por donde va el acuerdo es el borrón por completo, porque allí no hay criterios. Yo cuando leo el decreto digo, pues yo creo que aquí voy a encontrar algunos criterios que amortigüen, que generen equilibrio. No los hay. No los hay, simplemente está. A ellos les interesa mucho que su producto en Estados Unidos diga es origen michoacano y procedencia de zona no deforestada, porque la ley lo dice. Eso es. No hay más. No hay más. Es decir, cuando lo que debería de decirse es que procede de una microcuenca en donde la institución fulana de tal, independiente, la Universidad Michoacana, por ejemplo, cualquiera otra, ha establecido que la cantidad de bosque, con la cantidad de aguacate, con la cantidad de agua, salud de los ecosistemas, está equilibrada. Ah, bravo, ahí está una, ¿no? Puede ser que en algunos lugares se pueda admitir más cultivo aguacatero que pino, pero ya serían casos extremos. Yo diría, ya ni para qué le busques, ¿no? Pero creo que esa otra parte debería de guardarse. Eso no lo aborda el acuerdo, desafortunadamente, ¿no? Ellos, su interés del ISO es vamos a justificar todo el aguacate que está ahorita plantado en Michoacán, ¿no? Desde mi perspectiva, el aguacate en sí mismo no es sustentable. Que pueda ser sostenible, es decir, por cierto tiempo, bajo determinadas condiciones, es posible. Pero sustentable, en las cantidades que hay hoy, no es sustentable, porque de facto está rompiendo con todos los equilibrios y allí no hay sustentabilidad, ¿eh? Ya cuando rompes un ecosistema, allí ya se acabó la palabra sustentable. Que sobrevive en términos de que se sostiene hasta cierto punto, bueno, entonces es sostenible. Yo creo, han buscado eso. Fíjate que hay la intención, claro, la intención siempre la ha habido del gobierno de tratar de justificar científicamente el discurso político, ¿no? Creo que la mejor manera de hacer un trabajo de esa naturaleza y para que sea creíble es que no sean instituciones gubernamentales las que hagan ese tipo de trabajos científicos, ¿no? Más allá de mi respeto por todos los científicos, pero allí donde está el interés económico y político de un gobierno, da por hecho que las cifras que vas a medir o los indicadores que le vas a poner al estudio van a resultar muy congraciados con lo que ya existe. Entonces, creo que debe de ser un trabajo muy serio y seguramente lo están haciendo, ¿no? Pero habría que siempre inspeccionarlo con una lupa. Recuerdo mucho cuando se impugnó a fondo el asunto de los cañones antigranizo, ¿no? Hubo estudios
con números y lo demás. Pero en el indicador va la trampa y los spies a medir a la trampa. Se ha comprobado que las gotas de bla 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 caen en una dirección de tal y tal y tal, por tanto. Y las francas que medían, nada que ver con el fenómeno que estaba generando el cañón antigranizo, ¿no? Vaya, o sea, en el número te daba. Todos sabemos, si tú quieres que alguna medición la metes a fuerza, le buscas la manera. Y dices, ¿sabes qué? No miras acá, mira ya. Es como el tipo que andaba perdiendo, que andaba buscando la moneda de oro que se le había perdido, ¿no? Era de noche. Y andaba buscándola abajo de un foco, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué se te perdió? La moneda. Y no la encuentras, ¿no? Pues ¿dónde se te cayó? Dice, allá. Oye, pues esto oscuro, ve para allá, no es que acá ahí es donde hay más luz. Entonces, así me da la impresión ese tipo de estudios, ¿no? O sea, mételos, fórzalos acá para que los resultados que te den tengan consistencia con el discurso de poder. Pues ese es ahí está el asunto, es el asunto de discurso de poder. Yo creo que las instituciones ambientales hoy día deberían de tener una gran participación eminentemente ciudadana, como nunca. Sobre todo ciudadana, de tal forma que pudieras hacer un contrapeso, porque de otra manera hay discursos de política que no, ya bueno, tú tienes años, yo tengo ya muchos años de vida, hemos visto tantas cosas que dices, oye, este discurso que antes se manejaba en esto resultó que era un fiasco. Nos engañaron por completo. Es lo mismo que están haciendo ahora con otra cosa y ahora con esta otra cosa. Por ello sí es conveniente que la ciudadanía esté muy, pero muy metida en las instancias medioambientales, porque se están llevando entre los pies el derecho a un medio ambiente sano de todos nosotros. Para mí resultó una buena noticia el que hayan designado a ciertas personas con una trayectoria limpia, porque la verdad es gente que viene limpia. Después me he ido enterando de que han prácticamente renovado todas las instancias de la fiscalía. Es gente nueva. No conozco a todos, pero con quienes he platicado que gozan de mi confianza o que me dan confianza, sé que es gente que viene con honestidad. Quisiera yo pensar que tenemos ya una fiscalía que tiene gente con honestidad, que es gente congruente, que mira el problema ambiental desde una perspectiva mucho más centrada en el derecho y en el sentido de justicia ambiental, justicia climática, etcétera. Eso ayuda mucho. Pero aquí la gran cuestión está en lo que tú al final acabas de señalar. El poder del aguacate es enorme en Michoacán, es enorme. Se ha podido doblegar a la Semarnat, se ha podido doblegar a la Zagarpa, se ha podido doblegar a la Secretaría del Trabajo a que le firmen un acuerdo que abiertamente viola la Constitución. Yo me pregunto, en un escenario difícil, cuando tú empiezas a darle seguimiento a todas las carpetas de investigación y que digas, reactívase allá 30 hectáreas, plántese nuevamente el pino o déjese que se recupere, otras 50 y otras 70 ya, y de pronto tengas que por año una recuperación de 1000, 2000 hectáreas, ¿no? Esto va a sonar como una cachetada a los intereses de APAM y de los aguacateros. Y claro, la pregunta es, ¿permitirá esto la APAM? Número 2, ¿el gobierno respaldará la acción jurídica de la Fiscalía Ambiental? Puestos en un duelo de derecho contra arbitrariedad que puede llevar a otros escenarios. La Fiscalía, la actual Fiscalía se va a poder sostener. Pueden ser muchos escenarios, puede ser que en ese lapso la Fiscalía gane un apoyo popular endemoniado como nunca lo había tenido. Esa es una posibilidad. Que todo mundo al ver que realmente estás actuando de manera adecuada y estás poniendo el dedo sobre la llaga, la gente diga, adelante, que tengas una gran opinión social a tu favor. Puedes avanzar, ¿no? Puedes avanzar. Pero
De antemano yo digo, va a ser difícil, va a ser complicado. A la gente que está en la fiscalía yo le deseo el mayor de los éxitos por el bien del medio ambiente, pero ellos no van a poder solos, ¿no? Requieren mucho apoyo social, se requiere mucho apoyo de las instituciones ambientales estatales y federales, ¿no? Y yo no sé cómo vayan a venir los escenarios comerciales, que mira, es que al final de cuentas dices, ¿y cuál va a ser nuestro destino con el aguacate en Michoacán? Es que va a ser el destino comercial del caramba aguacate, ¿sí? ¿Cómo va a terminar ubicado el aguacate en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? No sabemos. Sabemos ahora, sí, que por ejemplo en Europa ya son más exigentes. Y a Europa ya no puedes mandar cualquier cosa. Ahora, tampoco podemos saber si de pronto, así como son de quisquillosos los estadounidenses para su beneficio, le digan en la negociación, oye, no me vengas a engañar con que ya todas las huertas allá son no proceden de predios con cambios de suelo. En mis satélites yo te puedo comprobar que todo lo que me estás dando a tole con el dedo. ¿Me explico? Y no porque quieran proteger los bosques de Michoacán, sino porque puede hacer una fórmula para negociar ellos otro tipo de condiciones comerciales en la negociación. Yo no sé cómo pueda venir eso, pero yo digo que el escenario está abierto para muchas posibilidades, y de entrada yo digo, qué bien que la Fiscalía pueda hacer ese trabajo, ojalá que nos echen para atrás, ojalá que, como hoy día dicen muchos los jóvenes, que la fuerza los acompañe, para que hagan su trabajo de manera efectiva y sea un respiro para todo el movimiento ambientalista en Michoacán, que ha reclamado los bosques como el patrimonio más importante de vida para los michoacanos. Don Julio, hay un punto de no retorno, se lo pregunté hace 4 años, usted dijo que ya estábamos en ese punto de no retorno. ¿Seguimos ahí? Lo sigo sosteniendo porque los estudios que han ya avanzado en torno a las condiciones de las tierras que se están convirtiendo en no fértiles de algunas zonas aguacateras, la apropiación de agua de manera ilegal, el desecamiento de las afluentes de los ríos, le quitan la materia prima al aguacate. Decía el papá de nuestro amigo Gómez Tagle en su primer estudio que se requerían 3.5 hectáreas de encino y pino para 3 hectáreas, 3,5 para 1 hectárea de aguacate. Después su hijo Alberto me ha dicho, no, son 7 hectáreas las que se necesitan. Si hacemos una operación sencilla de las 700,000 hectáreas aproximadamente que nos quedan de, ¿cómo se llama?, de bosque, por las 300,000 hectáreas de, ¿cómo se llama?, de aguacate, dirían los chamacos, ya le cuentas, ya no te alcanza. Por eso la idea de que el aguacate ya no es sustentable, no tiene sustentabilidad. ¿Y tiene punto de no retorno? Claro que sí, claro que sí. El asunto es qué va a pasar en el momento en que las condiciones de una sequía como las que tenemos ya a consecuencia del cambio climático entre en un conflicto social abierto entre exigentes de agua contra dueños de huertas. Ese es uno. Lo otro es eminentemente climático. Es eminentemente climático. Allí no se necesita que yo proteste, no. Simplemente es el clima que te cambia todo y que te puede hacer que tu huerta ya no sea productiva en poco tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso que seguramente lo has observado, la COFOM lo tiene ya muy claro, y la CONAFOR, se ha incrementado de manera notable el avance del gusano. Y ves tú, vas a las zonas donde hay pinos, avanza mucho. El cambio climático ya está ahí. Ya los tiempos de calor y frío ya se modificaron y está sacrificando el pino. ¿Qué otras variedades de flora están siendo afectadas? ¿Cuántas variedades de insectos están siendo afectadas? Todo esto que lo estamos ocasionando como seres humanos, bueno, el clima te lo va a cobrar sin que le pueda decir, oye, detente, porque ya echaste a perder, por decir así, la maquinita central que Dios te había dado, ¿no? La verdad es que nos hemos querido comportar como dioses, ¿no? Y nos ha pasado como, ¿recuerdan aquella? A mí me gusta mucho esta caricatura de Mickey Mouse, convertido en brujo.
que se le sale de control todos los hechizos, todos los embrujos, y termina siendo víctima de todos, de todos. Bueno, eso es lo que nos está pasando como seres humanos, y creo que por ahí viene el asunto del punto de no retorno en el caso de Michoacán en términos climáticos, ¿no? Y sociales. Don Julio Santoyo Guerrero, le agradezco mucho los minutos para En 15 Días. No, a ti, Gilbert, muy agradecido.